Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Estamos nuevamente reuniendo aquí en nuestra segunda noche, día o temas que vamos a empezar hoy, que es de nuestra protesta final, la muerte del adventismo y la generación final. El tema de hoy que nos toca es la naturaleza de Cristo. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro himno lema, Nunca te rindas, bajo el himno número 184. Quedamos anoche. ¿En qué quedamos? Somos pecadores por decisión. Pecado no es genética. Acá yo hice un pequeño resumen. Básicamente, este primer tema que dimos anoche, que pudimos ver brevemente, es, en definitiva, cuál es nuestra naturaleza. O sea, cómo somos, qué somos en relación a nuestra condición. Y seguida a eso sería cuál es la condición de Cristo cuando también asume la encarnación, porque en definitiva asume nuestra propia naturaleza o no, y por qué. Y el resumen de lo que vimos anoche sería que tenemos mínimo dos casos muy centrales en la Biblia, que es Romanos 5:12 y Salmo 51:5, que vimos que la Vulgata Latina está en el Salmo 57, porque en las Biblias católicas los salmos tienen un ordenamiento numérico de capítulos y versículos distintos, pero en definitiva están todos los salmos, todos los versículos, pero ordenados diferentes. Y Romanos 5:12 es el famoso texto base que toma San Agustín desde la Vulgata Latina para decir básicamente qué cosa. Que no somos pecadores por nuestras decisiones, sino que somos pecadores desde el nacimiento por causa del pecado de Adán. Y entonces ahí se inventó desde entonces la doctrina de la transmisión mística del pecado original de Adán. Si uno escarba bastante este tema, se va a dar cuenta que tiene bastante relación con la idea platónica del pensamiento griego, donde la carne o lo material siempre es malo, siempre. Y que entonces lo único que tiene y puede y debe y debería sobrevivir es el espíritu. Entonces, como la filosofía pagana separa la naturaleza del ser humano entre materia y espíritu, donde la materia es degradante y temporal, y lo eterno solamente aquello que es espiritual. Entonces está bastante mezclado con la idea que asumieron los llamados padres de la Iglesia, entre ellos San Agustín, en entender que el ser humano, en su naturaleza carnal, en su parte carnal, así como ellos lo entendían paganamente, siempre había que entenderlo como malo. Y entonces entendieron que falsamente que esa maldad venía desde el nacimiento por causa de una transmisión mística de culpa. Y entonces la pregunta ante el testimonio bíblico es si realmente somos pecadores por nacimiento, como estableció desde el principio la Iglesia Católica, o por decisión propia. Y terminamos viendo que tristemente la posición hoy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
¿no es del lado de la Reforma Protestante? Que de una manera quizá parcial empezó a alejarse de estos dos conceptos. Hagámoslo simple. ¿Cómo empezó la Reforma Protestante a alejarse del concepto de el pecado original? Anoche algo vimos. Básicamente porque rechazaron la Vulgata Latina. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque solamente en la Vulgata Latina está el fundamento necesario para la Iglesia Católica de decir, en la Biblia está que hay una transmisión mística del pecado de Adán, porque dice todos pecamos en Adán. Entonces la Reforma Protestante, si rechaza la Vulgata Latina, entre tantos textos falsificados está el de Romanos 5:12. Entonces, ¿por qué nosotros como adventistas del séptimo día, y hoy vamos a ver un poquito desde cuándo y por qué, al final en lugar de seguir el camino de la Reforma, para completarla, porque somos la séptima iglesia por la promesa de que solamente van a haber 7 iglesias y somos la última iglesia, al final estamos volviendo. ¿Cuál era la iglesia de las 7 del papado? Pérgamo era una, ¿no? Tiatira no era. Tiatira era otra. Sí, Pérgamo. Pérgamo y Tiatira. Tiatira era. O sea, estamos volviendo a esa época en lugar de quedarnos en una iglesia última que dice, Apocalipsis 14:12, tiene 2 características, ¿no? Dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y tienen el testimonio de Jesús. Y vimos que la tan codiciada Biblia Andrews también se posiciona en ese sentido. Pérgamo y Tiatira. Pérgamo y Tiatira. Anoche vimos Romanos 5:12 y leímos parte nomás. Lo que hoy podemos hacer es, yo no lo tengo ahí en la pantalla, pero les leo y leemos y que ustedes me ayuden, ¿sí? ¿Qué les parece? Dice Romanos 5:12, la explicación de la reina, del comentario de esta Biblia Andrews. Dice, por cuanto todos pecaron. Y dice, la lógica del pasaje es no que todos murieron por su propio pecado, sino que fue como consecuencia del pecado de Adán. Igual A ver, es verdad que Adán pecó. Es verdad que el versículo dice que por el pecado de Adán entra la muerte. Pero dice que la muerte se apodera de todos. No por el texto de Pablo no dice que todos mueren por causa del pecado de Adán, sino que todos mueren porque, habiendo introducido a Adán el pecado, nosotros elegimos pecar. ¿Por qué? Porque dice por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es que si Adán pecó y la condena fue al polvo volverás, y yo peco, la condena va a ser la misma. Sin embargo, acá la Biblia de Andrew dice que la lógica del pasaje es que no todos murieron por su propio pecado. Eso a mí me hace ruido, ayúdenme. A mí me hace ruido, dice, la lógica es que no todos murieron por su propio pecado. A ver, si yo no necesariamente voy a morir por mi propio pecado, significa que puedo morir por el pecado de otro.
muy bien. ¿Se entiende o no? Sí. Súper. No está diciendo que por causa de Adán, cosa que no se discute ni en el Espíritu y Profecía ni en el texto mismo de todos Romanos, de que efectivamente por causa del pecado de Adán entra la muerte, entra la naturaleza caída del ser humano, pero el problema, tanto de San Agustín, del catolicismo y de esta posición, es no distinguir entre naturaleza caída y pecado. O sea, yo puedo tener una naturaleza caída. Ahora, necesariamente por tener una naturaleza caída, estoy condenado a pecar, o también por causa de la naturaleza caída, ya soy pecador. De vuelta, el concepto es que, y ya vamos, el concepto es si naturaleza caída es igual a tener pecado. ¿Se entiende? ¿Ustedes qué dicen? No, no da igual. Esa es la pregunta. Si tener naturaleza caída es igual a tener pecado. Que si la naturaleza caída es lo mismo que pecado. No, porque vos tenés pecado cuando vos pecas, vos haces una acción pecaminosa. La naturaleza caída es cuando, porque vos venís con esa. La naturaleza caída, exacto. La naturaleza Es lo que caída le de das. Adán. La naturaleza claro, la naturaleza caída es la condición, Lo heredado, sí. lo heredado, Claro, herencia. es la herencia y Es tu condición. es una condición. Lo bueno hacer. Y porque muera en nosotros también en esa naturaleza caída el pecado, pero no es que. Condición de nacimiento es la naturaleza caída. Con respecto a lo que decía antes vos de lo que veía ahí, que por mi pecado no solo muero yo, sino también por causa del pecado de él muero yo. Eso no lo ve ahí en Adán y Eva, por ejemplo, que no. dice por causa de ella, que pecó primero, o yo muero también por el pecado que ella cometió. No, pero Ezequiel, el que dice 20-20, si mal no recuerdo, el que dice el Nadie va a padre no va a llevar pecado al hijo, ni el hijo Sí. va a llevar el pecado al padre. Entonces, Lo dice Jesús mismo. ese comentario es contrario a todo eso, me parece. Entonces, de vuelta, acá dice la lógica del pasaje es que no todos murieron por sus propios pecados, Claro, sino lo que dice, murieron como consecuencia del pecado de Adán. claro. O sea, la Biblia acá, y esto yo creo que lo que hay que resaltar, está diciendo que es posible morir por el pecado de otro. Eso dice Andrews. No era Ezequiel, ¿no? Por eso yo en ese ejemplo veo muy a Adán y a Eva, por ejemplo, diciendo, por culpa de ella, y ella dice, por culpa de, entonces como que diciendo, No era Ezequiel 20. yo muero por culpa del pecado de ella que cometió, ¿no? En realidad, por Génesis, cuando se culpan entre Sí. ellos, en realidad ellos no están culpándose para decir yo no puedo morir por el otro, sino está diciendo yo pequé porque me tentó él. No sé si entiendo. Es la lógica de Génesis. Si uno lee, ellos no están teniendo en cuenta el tema de la muerte para quejarse delante de Dios, sino ellos están teniendo en cuenta la cuestión de la justificación
justificación de su propio pecado. ¿Me explico, Matilde? O sea, tanto... Ezequiel 18:20. A ver, léelo nomás. Ezequiel 18:20 decía, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Ezequiel 18? 18:20. Un caso muy conocido, ¿se acuerdan? Es el ciego que curó a Jesús. Sí. Cuando le preguntan, Pero lo dicen los sacerdotes. ¿pecó él o pecó su padre? Y hay toda una aclaración ahí en Juan capítulo 9 donde no. Entonces, vamos de vuelta. La Biblia, Andrew, está diciendo que Pablo plantea, dice, morir, o enseña, mejor dicho, más que plantea, morir por el pecado de otro. En este caso, ese otro es Adán. Y lo interesante es que la Biblia de Andrew dice que esta es la condición del ser humano en cualquier época. Entonces pregunto, ¿acaso esto no es la transmisión mística del pecado original de Adán? Sí. Sigo leyendo, ayúdenme ustedes, dice... Dice, sino que fue como consecuencia del pecado de Adán que todos pecaron, ya que todos murieron. ¿Sí? Entonces leo de vuelta. La lógica del pasaje es, no que todos murieron por su propio pecado, sino que fue como consecuencia del pecado de Adán que todos pecaron, ya que todos murieron, aun los que no transgredieron un mandamiento específico como él. Es decir, sabemos que el pecado entró en el mundo por un hombre, por cuanto todos pecaron. Es por esta condición pecaminosa de la naturaleza humana que se puede rastrear hasta Adán que los seres humanos deben nacer de nuevo. A ver, condición pecaminosa de la naturaleza humana. Ahí está, yo creo que queda más claro. Yo les voy a mandar una foto ahora. A ver, está diciendo acá. Dice la Biblia, condición pecaminosa del ser humano. de la naturaleza humana. Ahí está. Condición pecaminosa de la naturaleza humana. Dice que se puede, esta condición, dice, usa la palabra, dice rastrear hasta Adán. Me parece que esto es más claro todavía porque acá empieza a plantear de que confusamente para mi gusto, pero deja en claro que es posible morir por el pecado de otro, independientemente que dice que por el pecado de otro yo estoy condenado a pecar. No sé si se entiende a lo que quiere decir la primera parte. Leo de vuelta. Dice, como consecuencia del pecado de Adán, todos pecaron. A ver,
como consecuencia del pecado de Adán, todos pecaron. ¿No sería mejor entender bien el texto y decir, no como consecuencia del pecado de Adán todos pecan, sino como consecuencia del pecado de Adán, todos potencialmente estamos en la condición de pecar? No estamos condenados a pecar, o estamos condenados a pecar. Decisión. En el sentido de no hacer nada. Sí estamos condenados a pecar en el sentido de que si no hacemos nada para evitarlo. Y por eso es que el plan de salvación se activa, porque si la naturaleza humana, la naturaleza caída, me va a arrastrar al pecado, pero hay algo que puede frenarlo, significa que inevitablemente no estoy condenado. ¿Cuál a pecar? ¿Cuál sería el caso? ¿Cuál sería la excepción de que si bien estoy condenado a pecar, no peco? Sería el caso de los niños. De los niños muy chiquitos. Si quieren, para que no quede confuso, en lugar de poner niños, ¿qué vamos a poner? Bebé. Recién nacido podemos poner. Sí, porque los niños ya cometen errores. Ahora uno le corrige y lo deja de hacerlo. Pero los bebés nada saben. Claro. Y Ah, supongamos, 3, 4 años. supongamos que 3, 4 años. supongamos que un bebé muere a los cuantos, vamos a darle una semana. Supongamos un caso. Sí. Este bebé murió por el pecado de Adán, o murió porque él mismo, este bebé mismo, pecó. Por los padres. Sí. No, murió, pero no murió por pecado de Adán. Ni de sus padres. parece. Ni propio. O sea, no pecó. No pecó. ¿Y por qué murió si aparentemente la paga del pecado es muerte? Porque él tiene la naturaleza caída, inherente en él. Por eso necesita un Salvador también. Bueno, ahí viene la gran discusión. ¿Los bebés necesitan Salvador? Sí, Si viene sí, con la naturaleza caída, sí. Necesitas. pero no pecó. ¿Por qué necesita un Salvador alguien que no haya pecado? ¿Se entiende? Claro. Y en realidad la respuesta sigue siendo la naturaleza caída. ¿Por qué? Porque la redención va más allá que la culpabilidad, De la restauración. sino también de la restauración. Necesitas ser restaurado, claro. Ejemplo. Déjeme leer el último párrafo del conflicto de los siglos, que es muy conocido, lo conocemos todos, capaz hasta de memoria. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Y acá viene. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas y las cosas inanimadas declaran en su belleza sin mancha y en júbilo perfecto que Dios es amor. Las cosas, dice, inanimadas. O sea, está el texto de que dice la naturaleza gime aún esperando ser redimida. ¿Nos acordamos de ese texto o no? ¿Dónde está? No me acuerdo. Yo tenía otra versión. Pero, ¿te acordás de ese versículo, Matilde? Estoy queriendo acordarme. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas inanimadas y vamos a poner acá, los animales también, entran
en el plan redentor de Dios? Ya no sé. ¿Sí o no? Sí, ¿Cuál es? Yo voy a buscar acá, si no. Salmo 89, 11. No, es Pablo. Pablo que dice. A ver, yo voy a buscar acá en la... Romano 8, 5 ¿Sí? a 13. Acá dice lo que dejen de dominar por su naturaleza, pero ellos se viven solo para compasar. Romanos 8. 8, 5 a 13. Pero lo que dice... Y debe estar bien. Acá, a ver... Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una, Ajá, está con es. dolor de esparto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Con gemido indecible. 8, 5 a 13 acá. No dice así como dice él. Siempre uno se acuerda de ese dedo, pero cuesta recordar. Yo a mí por lo menos. A ver... Acá todo... Hay varias citas, ya le digo a ver. Vamos a hacerlo fácil, ahí yo. Bueno, continuemos. No encuentro. No, pero... ¿Lo encontramos? Bueno, acá ya lo buscamos. Está en Romanos 8, 26 Yo leí eso. y De el igual 22. manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos perdido como conviene, que no lo seamos por el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. 26, ¿cuánto? 22, 22. dice, porque sabemos Porque que la sabemos. creación Ahí está. Gime a una. entera Ahí gime está. juntamente con nosotros, aún está en dolor de parto hasta ahora. 8:22. 8, 22. Sí, ya habíamos leído. Bien, entonces, No te escucho. Bueno, ya la encontramos. ¿Ven? ¿qué dice? ¿Por Romanos qué? 8:22. Ajá. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de esparto hasta ahora. Ajá. Y el 28, el 26 digo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo que sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense que acá hay una cita, hay muchas que podemos buscar en el Espíritu de Profecía, pero leamos esta. ¿Sí? Dice,
Su espíritu mismo, esto está en el libro La Educación, capítulo 31, página 238.2, ¿sí? Educación. La educación. 238.2, ¿sí? La Educación 238.2. Fíjese que dice: su espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí estamos involucrados nosotros. Sí. Y dice: cuando la creación gime a una, y ahí viene, ¿no? Ahí involucra ya animales, seres inanimados, cosas inanimadas, animales, como cuando se describe en el diluvio que todo fue destruido, por ejemplo. Entonces dice: cuando la creación gime a una, o sea, todos al unísono, todos juntos, gemimos, sufrimos. Dice: el corazón del Padre Infinito gime porque se identifica con nosotros. Nuestro mundo es un vasto lazareto, un escenario de miseria al cual no nos atrevemos a dedicar siquiera nuestros pensamientos. Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es, el peso sería demasiado aplastante. O sea, si nos empezamos a pensar en toda la miseria del mundo, nos morimos de angustia. Sin embargo, dice, Dios lo siente todo. ¿Se acuerdan del que dice ningún pajarito cae? Dice, sin que Dios esté consciente y presente, ¿no? Ahora dice, para destruir el pecado y sus consecuencias. Ahí está. Un bebé que no pecó en 7 días no necesita expiación, porque no hay pecado que perdonar. Pero la consecuencia necesita ser liberado de la consecuencia del pecado que entró al mundo. Y esa consecuencia es que falleció, ya sea por una enfermedad o por cualquier otra cosa. Dice, para destruir el pecado y sus consecuencias, dio a su Hijo amado. A ver, o sea que la muerte de Cristo no solamente es para destruir el pecado, sino también para destruir las consecuencias del pecado. Y nos permite que, mediante la cooperación con Él, terminemos con esta escena de miseria. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y hay muchísimos textos más que podríamos encontrar donde, a ver, está la necesidad de redención es una cosa y la necesidad de expiación es otra cosa. ¿Sí? Y sin embargo, la Biblia, Andrew, insiste, dice que la naturaleza humana de por sí tiene condición pecaminosa. Ahora, condición pecaminosa a naturaleza caída puede ser muy parecido, pero el punto es que no tenemos que confundirlo con pecado en sí. Entonces termino de leer nomás. Dice: sabemos que el pecado entró en el mundo por un hombre, por cuanto todos pecaron. Es por esta condición pecaminosa de la naturaleza humana que se puede rastrear hasta Adán que los seres humanos deben nacer de nuevo. ¿No le llama la atención la frase rastrear hasta Adán? Es que se fue mirando. Por eso que cuando decimos, por ejemplo, a veces medio tonto, pero no, tiene sentido cuando decimos, María, ella dice que nació sin pecado, concebida. Entonces hay que rastrear para atrás para saber de dónde viene el asunto. Claro, y llegamos a Eva entonces. Claro, de igual forma. Sí,
Llegamos a dar. No sé, mi hermano pecó tampoco. Sí, no sé cómo el asunto es ahí, de un lado y cómo el asunto para el otro lado. Ambos pecaron y el punto es que, como Pablo está planteando desde el pecado de Adán, dice que para entender nuestra naturaleza hay que entender el pecado de Adán, pero no la caída de Adán. De vuelta, ¿se entiende ese concepto, no? Sí. Y dice que por eso necesitamos nacer de nuevo. O sea, automáticamente está diciendo de que la necesidad de nacer de nuevo viene por consecuencia del pecado de Adán. Pero para que no quede duda de a dónde está posicionado la Biblia de Andrew, vamos al otro, Salmo 51. Y acá a veces, y pasamos ya al tema de hoy. Salmo 51. 5, que es el que leímos anoche, ¿sí? Dice, el pecado me concibió mi madre, ¿sí o no? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, vamos a leer qué dice la Biblia Andrews. Leo, para ver si estamos mal interpretando Romanos 5.2. La Biblia Andrews lamentablemente dice en Salmo 51.5 categóricamente dice: somos pecadores desde el nacimiento. Estamos enemistados con Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa y proclive al pecado. Y entonces dice, el pecado, ¿qué es el pecado? No es solamente un acto, es también un estado en el que nacemos. Marca todo nuestro ser, pensamientos, palabras y actos. Necesitamos el socorro de la gracia e intervención de Dios en nuestra vida para recibir la victoria sobre el pecado y experimentar la redención. Pero necesitamos redención, dice, y victoria sobre el pecado. ¿Pero desde cuándo? Desde el nacimiento. Porque el pecado no es solamente un acto, es también un estado en el que nacemos, porque nacemos, somos pecadores desde el nacimiento. A ver, si no nos quedó claro qué dice hoy la iglesia oficialmente, lastimosamente, que un bebé, ¿qué cosa? Nace con pecado. Nació con pecado. ¿Es pecador o no? Sí, ¿Necesita redención un bebé? según la iglesia católica, sí. Y la pregunta, ¿qué hacemos con, acaso no necesita bautismo entonces? ¿El bautismo es parte del plan de Dios o no? Sí. Cuando conocemos, cuando nacemos de nuevo, cuando entregamos nuestra vida a Dios, nacemos, dice, del Espíritu y del agua. De verdad. ¿Y la experiencia del bautismo es algo opcional o es parte del plan de Dios? Que en el bautismo es un rito de entrega a Dios y demás. Es parte del plan de Dios. ¿Y si el bebé entonces necesita redención porque nació pecador? ¿Qué hacemos? Dice, Pero fíjate vos que somos pecadores Desde el nacimiento. desde el nacimiento. Esta es la nueva posición de la iglesia.
Pero nacemos, fíjate que Jesús se bautizó de grande, para que ejemplo, los niños, ¿de qué año empiezan a bautizarse? De los 12. En la iglesia bendita partimos de los 9, pero Bueno, hoy en fíjate, día. los 12. Pero ahí ya conocieron el pecado y ya cometieron pecado. Claro, pero Entonces ahí sí necesita, y un bebé no. todo eso. Ahora, y vamos a seguir viendo quizás muchas cosas. Ahora, vamos al concepto. Esta es la nueva posición de la iglesia. Pregunta, ¿es bíblica o no es bíblica? No, no es bíblico. Para mí Somos no. pecadores desde el nacimiento. Y entonces, No es bíblico para mí. acá la pregunta es, entonces, ¿y Cristo? Si somos pecadores desde el nacimiento, entonces cuando nació Cristo, ¿Fue pecador? No fue pecador. fue pecador desde ese nacimiento, ¿no? No. O sea, caída, sí. el bebé del pesebre, según este concepto, Cristo nace bebé, está en el pesebre. ¿Es pecador o no es pecador según este concepto? No es pecador. No, según este concepto. Sí. Sí, según ese concepto, sí. Pero entonces, para no hacer a Cristo pecador, ¿qué otra doctrina hay que cambiar ahora? ¿O cómo hay que comprender? ¿Quién decía somos pecadores desde el nacimiento? San Agustín. Agustino, ¿cierto? Y entonces acá, déjenme... Entonces arrancamos fuerte con nuestro primer versículo en la naturaleza de Cristo. Mateo 16, 13 al 15. ¿Quieres leer, Matilde? Mateo 16, 13 al 15. Ahí estamos. Muy bien. 13 al 15. Dice, y viniendo Jesús a las comarcas de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o algunos de los profetas. Díceles Jesús, pero vosotros, ¿quién decís que soy? Es muy interesante porque primero Jesús dice, ¿quién es Cristo según los hombres? Dice. Sí. Y después seguidamente le dice, ¿y ustedes? Está muy bueno porque es uno que cambian. ¿No es cierto? ¿Quién es Cristo? ¿O quién es Cristo? Según todo lo que fuera de nosotros dice, están escuchando ustedes. Ahora, ¿ustedes qué dicen? Listo. Y es muy interesante porque fíjense que el versículo 14, el que leíste, Matilde, Sí. dice que cada uno o cada grupo pensaba distinto. Dice, algunos piensan que vos sos Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista para esa época ya estaba muerto, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿ellos qué creían? Que podía ser Juan el Bautista, renacido o alguno de los profetas. No, pero en el caso de Juan el Bautista, lo habían terminado de matar. Sí. Y entonces, ¿cómo que él, estando vivo, era Juan el Bautista? ¿Qué tuvo que haber pasado ahí? Se encarnó.
Habla de la reencarnación. No se encarnó, se Reencarnó, reencarnó. la reencarnación. O sea, el espíritu salió, según este concepto, de Juan el Bautista cuando le cortaron la cabeza y siguió sobreviviendo en Jesús. Ahora Jesús ya estaba vivo porque era el primo, o sea, ¿cómo se entiende eso? Bueno, había toda una idea muy torcida, evidentemente. Igual como con Elías, se reencarnó en Juan. Y en el caso de Elías también dice, Elías ya murió, pero creemos que vos, creen que vos sos Elías, en otro cuerpo, ¿o no? Es la opinión de otras personas. Y también Jeremías, o cualquier profeta. El asunto es que en todos coinciden en un punto en cual, en la reencarnación. Reencarnación, sí. Y bueno, entre tanta confusión dice, ¿y ustedes? Entonces el punto es, acá yo planteé así y a ver si sirve para el punto, ¿no? Lo que hoy, sobre la naturaleza de Cristo, entonces ante esta realidad de Mateo 16 necesitamos ver quién es el Hijo del Hombre según los 3 espíritus inmundos de Apocalipsis 16. ¿Sí o no? ¿Vale el punto? O sea, ¿quién es Cristo para... ¿Quiénes son los 3 espíritus inmundos según Apocalipsis 16? ¿Quién es el Hijo del Hombre para el catolicismo? ¿Quién es el Hijo del Hombre para el mundo evangélico? ¿Sí? ¿Y quién es Cristo para el mundo del espiritismo moderno? ¿Sí? Y el otro punto es, ¿quién es el Hijo del Hombre según, ya que le dice, ¿y ustedes? ¿Quién es Cristo según qué cosa? El adventismo, pero actual. ¿Sí? ¿Vale o no el punto? Sí. Porque cuando Jesús estaba delante de sus discípulos le dijo, bueno, el mundo cree muchas cosas, aún dentro de Israel. Pero ustedes que son mis 12 apóstoles, mis discípulos, los que están cerca mío, ¿quién soy yo? Si este planteamiento vale por hoy, para hoy, 2025, veamos. Y acá viene el punto, ¿no? Hay muchos Cristos. Evidentemente. ¿Cuántos Cristos había según Mateo 16? Varios había. A ver, ¿quién quiere leer? O sea, contar, digo. Perdón. Para alguno era Juan el Bautista, para el otro Elías, para el otro Jeremías o cualquier. Ajá. O sea, había bastante. ¿Te acordás, verdad? Este libro es muy interesante, lo escribió un evangélico que curiosamente no pone énfasis en el catolicismo, porque estudió en un colegio católico, bueno, pero dice, difamando a Jesús, 6 calumnias sobre el hombre que dijo ser Dios. Ahora, el punto es el siguiente cuando dice atrás, ¿no? En la contratapa. Podríamos estar usando el mismo nombre, pero cuando se trata de hablar acerca de Jesús, es muy probable que no nos estemos refiriendo a la misma persona. El Jesús del Islam no es el Jesús del cristianismo, aunque hay variedad. Y el Jesús que tú adoras, ¿y vos quién decís Jesús que soy? El Jesús que tú adoras podría no ser el mismo Jesús de tu vecino. ¿Sí o no? Sin embargo, ¿cuál es el auténtico Jesús? ¿Existe acaso alguna forma segura para descubrir a Jesús entre tantos y tan diversos retratos de Jesús? ¿Sí o no? ¿Hay una manera? Sí. ¿Cuál es esa manera? Como adventistas, ¿qué tenemos? No solamente tenemos la palabra de Dios, tenemos el espíritu de profecía. Ahora el punto es, entonces, hay muchos retratos de Cristo.
¿Cuál es la verdadera naturaleza de Cristo? Si no era pecador desde el nacimiento, ¿cómo? Entonces, si ya no era pecador desde el nacimiento, ya no era como yo, por lo menos. Porque según este concepto, yo soy pecador desde el nacimiento. Entonces, vamos con el catolicismo. Entonces, yo puse acá, fíjense, ¿no? Hay muchos Cristos. El catolicismo tiene su Cristo, el mundo evangélico pentecostal tiene el suyo, y aún el espiritismo moderno de Allan Kardec, que tengo acá el libro, ya vamos a ver una página, también tiene, ¿no es cierto?, el Cristo que ha de volver. Todos tienen su Cristo. El catolicismo tiene su Cristo, el mundo evangélico tiene su Cristo, el espiritismo moderno tiene su Cristo. Claro. Entonces, según el concepto de pecado, entonces acá viene el punto, ¿no? Según el concepto de pecado, porque ahí enganchamos el tema de anoche con el tema de hoy. ¿Por qué hay tantos Cristos? Porque según el concepto de pecado, se tendrá un Cristo u otro Cristo. Entonces vamos en cadena. ¿De dónde surgen tantos Cristos? Según el concepto de pecado. Según el concepto de pecado. Y ya vamos a ver, en cada uno de estos puntos, y aún del atletismo actual, vamos a ver que hay Cristos diferentes según haya conceptos diferentes de pecado. Y eso vamos a ver que afecta a todo, y vamos a leer 1 Timoteo 3:16, que esto directamente está afectando a 1 Timoteo 3:16. ¿Leo? Dale. 1 Timoteo 3:16 dice: es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, dice, grande es, El misterio de la piedad. y después, ¿cómo dice? Dios fue manifestado en carne. Ahí está, ¿no? Dios fue manifestado. Entonces, el tema es que, ¿por qué decimos que va a haber Cristos diferentes según el concepto de pecado? Porque aparentemente podemos decir no tiene relación mucho. Pero 1 Timoteo 3:16 dice, Dios se manifestó En la carne. en la carne. Y acá viene el punto. Según el concepto pagano, básicamente, Dios y la carne no se podían tocar. Los dioses, según el concepto pagano, acá Eduardo me va a ayudar un poquito. Wow, pero Dios. Los dioses no tenían mucha amistad con la carne, con lo material, porque se consideraba en el mundo pagano que lo divino era tan alto que no podía rebajarse al nivel de lo material, de la carne, el concepto de Platón, donde cuerpo y alma, ¿sí? Cuerpo por un lado, espíritu o alma, como se confunde, que no puede estar juntos. ¿Por qué? Porque la carne muere,
se degrada. Claro. Y lo divino, según el concepto pagano, siempre era eterno y no se degradaba. Entonces, ¿cómo se iba a mezclar? Claro. Hay un versículo muy conocido, no sé si se acuerdan, que está en Daniel. ¿Se acuerdan? Que dice, habla de este concepto. Daniel 2. Daniel 2:11 está este concepto. Matilde, ¿querés leer o Eduardo? Daniel 2:11 dice: porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Ahí está. Daniel 2:11 dice que todos los que quisieron ayudar a Nabucodonosor entendieron de que los dioses no moran con la carne. Daniel 2:11 dice, ¿no?, que lo que estaba queriendo entender Nabucodonosor era imposible porque solo los dioses iban a entenderlo. Pero andar a llegar a los dioses porque no podías acercarte, según Daniel 2:11, según los magos, dice, no podemos ir a consultarle a Dios porque Dios no mora con nosotros. Los dioses no moran con la carne. Y de repente nace el cristianismo y dice no solamente que Dios puede morar con la carne, sino que se hace carne. ¿Y eso dónde está? ¿Se acuerdan? El texto más conocido de la Biblia donde dice esto. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan? Juan 1, ¿sí o no? No, el verbo, en un principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y por entre nosotros. Exactamente. Entonces vamos a leer Juan 1. 11. 14. 14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, si uno lee todo el capítulo 1, Sí, desde el principio hasta el final. del principio hasta el final, es muy interesante porque fíjense que este verbo justamente, como dice el versículo 1, que Eduardo recordaba, dice el verbo era Dios. O sea, estamos hablando de que dice aquel Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A diferencia de Daniel 2:11, dice, donde dice los dioses no moran con la carne, Juan 1:14 dice no solamente habitó entre nosotros, sino que se hizo carne. Para el concepto pagano eso era absolutamente una locura, exacto. Ahora, ¿por qué entonces separaban la morada de los dioses de la morada de los hombres y ponían un abismo terrible entre los dos mundos? Ahí es donde entra el concepto de pecado. ¿Por qué? Porque el mundo pagano tiene su concepto de pecado, o de maldad, o de muerte. Y esa distinción entre maldad y muerte temporal y eterno, que separa lo divino de lo humano y de lo material, deriva del concepto de pecado. Entonces, según el concepto de pecado, de maldad, de muerte, de temporal, va a derivar en distintos modos de comprender a Cristo o a Dios hecho carne. Entonces vamos con el catolicismo. Vamos a leer el catecismo. ¿Sí? El catecismo de la Iglesia. Entonces vamos por acá. ¿Cómo entiende la naturaleza de Cristo el catolicismo? ¿Está? Y vamos a ver qué deriva del pecado. Este numerito que están acá, si quieren vamos a mirar un ratito acá la pantalla. Acá, ¿no?
el catecismo en el artículo 75, fíjese, dice en qué consiste el primer pecado del hombre. Entonces, dice acá, ¿no? ¿Qué es el pecado original? Según el catecismo, artículo 76, dice, el pecado original, esto está directamente sacado del catecismo, no es una interpretación ni nada. Dice el catecismo, el pecado original en el que todos los hombres nacen. Ah, listo. ¿Cómo? Nacemos en el pecado original. Pregunta, la Biblia, perdón, no me aguanto. Esto yo les mando después, no se preocupen, es en Word, así que ese lo voy a mandar ahora. Sí. Dice, fíjense, se nace con pecado original. Sí. La Biblia de Andrew está repitiendo lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu y Profecía, o lo que dice el catecismo en el artículo 76. Lo que dice el catecismo. Es casi exacto, palabras. Es casi exacto, porque está hablando del nacimiento, ¿no es cierto? Dice, el pecado original en el que todos los hombres nacen es el estado de privación de la santidad y de la justicia original. Entonces, según el catecismo, había una santidad y una justicia original, o sea, antes de la caída. Adán y Eva, dice, tenían santidad y tenían justicia. Cuando eso se pierde, dice, fue por el pecado original. Ahora, de vuelta, ayer habíamos dicho que nadie escribe un libro y tratados y página y página y página para decir Adán se equivocó. Claro. La doctrina del pecado original no es Adán pecó. La doctrina del pecado original es la transmisión mística del pecado de Adán en nosotros, de la culpa. Entonces, ¿dónde está eso? Acá dice, catecismo. El pecado original es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Le encanta al catolicismo usar palabras, eso era muy propio de la filosofía griega, ¿no? En una palabra concentraban la doctrina. Para el mundo de la revelación de Dios, una palabra no define la doctrina, ¿no? Hay figuras, hay símbolos, o sea, Dios no depende de una palabra. Por eso es que hay mucha pelea con las traducciones bíblicas, las modernas, porque los traductores actuales de Biblia pretenden encontrar en una palabrita, y los teólogos adventistas de hoy, en una palabra griega, hebrea, aramea, te quieren hacer todo un edificio de doctrina. Dios no depende de palabras, el catolicismo depende sí de palabras. Y en este caso hace un juego de palabras y dice que el pecado original es un pecado contraído, no cometido por nosotros. ¿Por qué está diciendo eso? Porque dice que el pecado original nosotros contrajimos, o sea, contrajimos ese pecado de Adán. No lo cometimos nosotros, pero se nos pegó a nosotros. El pecado de otro se nos pegó a nosotros. Y entonces acá remata, ¿no? Dice, es una condición de nacimiento y no un acto personal. No una elección, sino una condición. Y entonces, y acá viene, ¿no? Es una condición de nacimiento. Y no un acto personal. Ahora, perdón que cerré acá, yo le voy a mandar ahora de vuelta, pero leo de vuelta acá, me tiento. Dice, somos pecadores desde el nacimiento. El pecado no es solamente un acto, es también un estado en el que nacemos. Me parece fotocopiado, ¿no? ¿O no? Es un estado. Fotocopiado. Ahora dice, y acá empieza, a causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana. Y el latín feo mío de ayer decía,
no imitation, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión, dice, es un misterio que no podemos comprender plenamente. Ahí está la transmisión mística del pecado de Adán. Dice que nuestra misma naturaleza, cuando dice nuestra misma naturaleza, se transmite pecado, entonces está confundiendo lo que dijimos, naturaleza caída con pecado, porque dice que nacemos pecadores, nacemos con pecado. En pecado me concibió mi madre, Salmo 51:5, el catolicismo lo entiende, con pecado me concibió mi madre. Claro. Hace ese juego de palabras, ¿no? Y entonces, después dice, ¿no? Esta inclinación al mal se llama concupiscencia, y entonces habla también de la naturaleza, pero antes ya se encargó de definir todo lo que leímos antes, ¿no? Y ahora vamos a leer en realidad qué dice la hermana Juárez sobre qué es pecado realmente. Y acá es muy interesante porque acá tengo mensajes selectos, tomo 1, página 376, acá tengo. Página, ¿cuánto era? 376. El capítulo 48, mensaje selecto, tomo 1. Mensaje selecto. Tomo 1, página 376. Esto se escribió en 1892. Página 76. Sí, 376. 376. Tomo 1. Tomo 1, mensaje selecto. Fíjese lo que dice, ¿no? Está ahí escrito. La única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que pecado es infracción de la ley, según 1 Juan 3:4. ¿Cómo? Dice la única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que el pecado es infracción de la ley. Declara la palabra de Dios, todos pecaron, infracción de la ley, y están destituidos por causa de que todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿por qué estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Porque pecamos o porque nacemos? Porque Nacemos. pecamos. Según, Nacemos. No, porque pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿por qué estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Porque nacemos o porque pecamos? Yo soy agustiniano. No, porque pecamos. No le entendí mal la pregunta, hermano, disculpa. Porque pecamos. Porque pecamos. Pero ¿no le llama la atención que dice la única definición que encontramos en la Biblia es transgresión, infracción de la ley? Claro. ¿Cuántas definiciones de pecado presenta la Biblia, Andrew, acá cuando dice el pecado? ¿Qué es? Dice, Y la transmisión. no es solamente un acto, es también un estado en el que nacemos. ¿Cuántas definiciones de pecado coloca la Iglesia hoy en nuestra mano como doctrina? ¿Cuántas definiciones? 2. La infracción de la ley. Porque dice, es un acto, Claro. pero también es pecado, un estado en el que nacemos. Somos pecadores Desde desde el nacimiento. el nacimiento, y dice desde la transgresión. De la ley. ¿Se entiende? Hay 2 definiciones juntas. Hoy la Iglesia tiene 2 definiciones juntas. Ahora, ¿pueden ser verdad las 2 definiciones juntas? ¿O son 2 definiciones contrapuestas y colocadas juntas? Contrapuesta y colocada junta. Ahora, para poner blanco, negro, verdad, error, juntos y decir que van tomados de la mano, hay que hacer
una reestructuración de todo para que encaje verdad con mentira, ¿sí o no? Muy sutiles. Entonces, si yo ya cambié el concepto de pecado, porque coloqué dos conceptos de pecado, contrario a lo que la Biblia dice y el Espíritu de Profecía confirma de que hay una única definición, y si yo cambié esto y digo, pero si entonces si coloco esta definición por nacimiento, Cristo es pecador. No, pero yo no puedo hacer de Cristo pecador. Entonces, ¿ahora qué tengo que cambiar? La naturaleza de Cristo. Y ahí vamos. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Esto es el Catecismo, artículo 96. Acá dice, ¿no? Leemos. Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su Hijo, dice. Para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. ¿Quién? María. Esto significa, dice, que por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, y acá no, capaz acá le cambiamos de color para que se vea mejor. Por favor. ¿Ahí se lee mejor o no? Sí. Dice, para lograr esto, María, dice, fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. O sea, dice, para que Jesús, fíjense, ¿no? Para que Cristo venga sin pecado original, dice el catolicismo, por este concepto, entonces, ¿cómo hacemos? Porque nació de María. Bueno, vamos a convertirle a María sin pecado original. Para que Cristo nazca sin pecado original. Muy interesante eso, ¿no? Porque si María, viste que ahí está la confusión de María si era pecadora, porque ella eligió si era pecadora. Claro, entonces con todo este concepto, si el tema está con el nacimiento, viene esto. Entonces fíjense que ahora, ¿qué es encarnación entonces? Según el catecismo, fíjense que estamos pasando de pecado original a la encarnación de Cristo. O sea, ¿cómo afecta el pecado, según el catolicismo, la encarnación de Cristo? Dice, la Iglesia llama encarnación al misterio de la, todo es misterio para el catolicismo, al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús en la única persona divina del Verbo. Es muy interesante porque si Jesús asume el papel de ser humano, vive como ser humano, sin embargo el catolicismo lo presenta como persona divina del Verbo, o sea, no era un Jesús no era un ser humano como nosotros caminando este mundo, sino era siempre viviendo como persona divina. ¿Se entiende? No viviendo como nosotros, sino viviendo como persona divina. Y la Biblia no plantea que Jesús vivió como persona divina, plantea que vivió como ser humano. Acá dice las dos cosas, se encarnó, pero vivió como persona divina. Y entonces dice, para llevar a cabo nuestra salvación, el Hijo de Dios se ha hecho carne, eso dice Juan 9:14, haciéndose verdaderamente hombre. La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana. Listo, se hizo hombre, pero ¿bajo qué condición? Bajo la condición de ser libertado del pecado original, de la transmisión mística del pecado original de Adán. ¿Quién? María. Y después él, Jesús. Y acá, por ejemplo, es muy interesante porque dice que en el año ya 451 el concilio de Calcedonia, ¿dónde queda Calcedonia? Dice, el concilio de Calcedonia enseñó allá en el 451, dice el catecismo,
enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y acá viene, fíjense, compuesto de alma y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y entonces acá viene, ¿en qué pecado? En Turquía, En Turquía, en esa zona así. No, Fíjense que dice, según este concilio, dice que Cristo fue en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿Pero en qué pecado? Según el concepto. De vuelta. Semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Pero en qué pecado? Según el catolicismo. original. Claro. No en el pecado de pecar, Sino el pecado de Adán. sino en el pecado de Adán, claro. Y si eso es lo que están diciendo, Cristo fue semejante en todos nosotros, menos en su inmaculada concepción como hijo y en la inmaculada concepción de su madre María. O sea, cuando el catolicismo está hablando de pecado, no está hablando pecado según, dice la hermana Juárez, según la única definición de pecado, que es transgresión de la ley. Cuando el catolicismo habla de pecado, está hablando de vuelta, transmisión mística del pecado original de Adán. Dice, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y acá viene toda una discusión aparte, porque dicen que Cristo nació del Padre antes de todos los siglos según la divinidad. O sea, hay todo un concepto ahí místico también de que en realidad Jesús fue engendrado, que Jesús nació y que no es eterno. Bueno, toda una discusión aparte. Dice, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad y por nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos días de la Virgen María, y ahí viene, ¿no? La Madre de Dios según la humanidad. Ahí ya está el concepto ya. Para el 451 ya María era Madre de Dios y no Madre de Jesús, y también sin pecado. Aquí, qué blasfemia, ¿no? Las cosas que dice. ¿Cómo engañaron años con eso? Terrible, ¿no? Ahora, bueno, acá este es peor todavía. Fíjense que según acá dice, esto es catecismo, ¿no? Avanzamos un poquito. Dice, según la liturgia bizantina, o sea, Bizancio, estamos hablando del mundo católico en toda la zona ya de Constantinopla, la segunda Roma, como algunos le decían. Fíjense que, leamos bien, dice que había este rezo, ¿no? Oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios. ¿Cómo? ¿De dónde heredó su carne sin pecado Cristo? De la Santa Madre. María. Claro. La Madre de Dios. Cristo, entonces, ni siquiera es el que nace originalmente. Pregunto, ¿no? Si tanto esfuerzo hicieron para colocar que María nace sin pecado concebido, ¿por qué no le hicieron a Cristo nomás ya directamente sin pecado concebido? Claro. ¿Se entiende, no? Tanto esfuerzo hicieron para que María aparezca, un ser humano aparezca como sin pecado de Adán, ¿por qué directamente no le colocaron que Cristo sea sin pecado de Adán y listo? Si era lo mismo. Si nació de ella. No, ahí le hizo. Pero, ¿por qué? Pero tuvieron que colocar a los dos. ¿Por qué? Porque así entonces Cristo podía tener madre y padre. Dice, del Padre Por eso puede hablar de un nace divinamente en la eternidad, y de la Madre nace de su carne sin pecado.
Y entonces dice, tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos, ¿no? Y es muy interesante porque dice, tomó carne de la Santa Madre de Dios. Ahora, acá no se ve tanto esto, pero fíjense que ahora listo, terminamos con el catolicismo, vamos rápido al mundo evangélico. ¿Qué piensa de la encarnación de Cristo? Y yo anoche pensé mucho de dónde sacamos, de dónde podemos sacar, de dónde yo podía sacar un concepto de cómo, porque el mundo evangélico está tan dividido y es tan diverso y tiene una historia tan larga, digamos, en el sentido de, es diverso. Y entonces yo dije, listo, voy a sacar de acá, de esta Biblia. ¿Por qué? Esta es una Biblia hoy nueva, Biblia Renovaré, dice la Biblia de formación espiritual. Y están los altos personajes evangélicos de hoy. Son los que llevan la delantera en el mundo acerca del pensar evangélico de hoy. Están en esta Biblia. Entonces me parece bastante representativo, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno. Entonces me costó encontrar, porque busqué, yo dije, ¿dónde más o menos podemos ver qué piensan? Al final terminé en el Salmo 51. ¿Sí? Y es lo que está ahí, se ve quizá poco, pero dice, interpretando en pecado me concibió mi madre, dice, el cantor, el salmista, admite toda su pecaminosidad. Esta afirmación dice que debe ser entendida como una hipérbole, expresa ahí, si alcanzan a leer algo, dice, expresa que era malvado aún desde que era nada más que un par de células. ¿De vuelta? El salmista dice, expresa que era malvado aún desde que era nada más que un par de células. O sea, malvado desde qué momento? Desde que fue concebido. Desde la concepción. Sí. Pregunta, ¿el mundo evangélico plantea lo mismo que el mundo católico? Sí. Que somos pecadores desde el nacimiento. Acá dice, desde que tenemos un par de células en el vientre de nuestra madre, somos ¿qué? Malvados. Pregunta, cuando Cristo no era más que un par de células en el vientre de María, según este concepto evangélico moderno hoy, ya era malvado según esta definición. Tendría que ser, no, de vuelta, vamos a ver. Si tenemos que asumir este concepto del mundo evangélico moderno de hoy, Cristo, cuando no era más que un par de células en el vientre de María, según este concepto, ¿era malvado según esta definición? ¿Sí o no? Sí. O sea, Cristo malvado desde el vientre de María. De las células. Desde la célula, desde que era un par de Porque ahí ni células. siquiera se formó, era célula. Él estaba arrancando su gestación. Pregunta, pero como el mundo evangélico no se puede permitir decir nosotros predicamos a un Cristo malvado, seguidamente entonces ¿qué tiene que hacer el mundo evangélico si asume la posición de que somos pecadores desde el nacimiento? También tienen que hacer ¿qué cosa con Cristo? Matilde, Eduardo, ¿qué tienen que hacer con Cristo? El mundo evangélico. Tienen que hacer algo para que Cristo esté libre de esa condición de maldad desde que sea un par de células. ¿No? Llevarlo al bautismo. No. A ver, vamos a vuelta.
ya cerramos, terminamos con este concepto del espiritismo moderno y cerramos, ¿sí? Para hacer un descanso, ¿les parece? Sí. Pero síganme y terminamos con este concepto y cerramos. Vamos de vuelta. Para el mundo evangélico, y ahí tenemos esa Biblia que es mundial, dice, si asumimos ese concepto, Cristo desde que era un par de células en el vientre de María era malvado. Sí. Y nació malvado y era malvado. Pero como el mundo evangélico no se puede permitir eso, como el catolicismo tampoco se permite eso, ¿qué tienen que hacer con la naturaleza humana de Cristo? De vuelta, liberarlo de la transmisión mítica del pecado original de Adán desde que es un par de células en el vientre. Matilde, ¿sí o no? Sí. O sea, ¿cuál es el concepto evangélico hoy moderno de la naturaleza humana de Cristo? Es que por alguna forma Cristo no tiene la misma naturaleza nuestra que es pecadora desde un par de células. O sea, el mundo evangélico, hasta acá vamos 2-0 o no. El mundo evangélico y católico piensan igual en cuanto a qué es pecado, qué es naturaleza de nacimiento, ¿sí o no? ¿Vamos con el espiritismo moderno? Vamos con el espiritismo moderno. Vamos según Allan Kardec en la página 68. Esa no la vamos a leer, vamos a ganar un poquito de tiempo, yo igual les puedo mandar después. Pero en la página 60, acá tengo este libro, ¿no? Dice El Evangelio según el espiritismo. Es terrible este material, ¿no es cierto? Hay toda una redefinición. En la página 68 les comento rápido así. En el capítulo 4 de este libro, El Evangelio según el espiritismo, de paso, no recordemos, mientras Allan Kardec estaba escribiendo esto, la hermana Joy estaba escribiendo lo otro. A la vez, ¿no? A la vez. Mientras en Europa el espiritismo moderno estaba escribiendo los 5 tomos del espiritismo moderno, son 5 tomos, igual que el Pentateuco, ahí lo mismo le llaman el Pentateuco espírita. Mientras el espiritismo estaba escribiendo, estaba naciendo con su Pentateuco, Dios a través del Espíritu Santo a la hermana White le estaba diciendo hay una única definición de pecado. Y Allan Kardec en el capítulo 4 empieza a hablar de qué, de Mateo 16. ¿Ya borramos? Ahí está, 13-15. Acá está. Allan Kardec explica Mateo 16. ¿Quién es Cristo? En el capítulo 4. Y hay algo, voy a hacer algo resumido, ¿no? Pero vamos, es poquito, ¿sí? Y ahí cerramos. Página 68. En la página 68, cortito, está analizando, en el mismo capítulo, pero ahora está analizando Juan capítulo 3, el que no nace del espíritu y del agua no puede ver el reino de Dios. Hace todo un ida y venida para terminar diciendo, este pasaje evangélico, dice, constituye la consagración del principio de la preexistencia del alma y por consiguiente de la pluralidad de vidas.
todo el análisis que va haciendo es para establecer el gran concepto espírita de la reencarnación. O sea, explicando Mateo 16, el espiritismo moderno dice que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, algunos creen que vos sos Juan el Bautista, algunos creen que vos sos Jeremías y demás, según el espiritismo moderno, los discípulos en ese momento no estaban equivocados. Que esos profetas eran reencarnados. Que en realidad estaban comprendiendo de que Jesús tranquilamente era un espíritu reencarnado. Pero ahora viene la parte interesante. Entonces, en la página 68 habla de la preexistencia del alma y pluralidad de vidas. Hasta ahora estamos acá. Y en la página 63 y 64, y esto me llamó la atención, ustedes me van a decir que si es pura casualidad o no. ¿Quién le viene a explicar esta reencarnación y este concepto de cómo hay que comprender bien Mateo 16? ¿Qué espíritu, según Allan Kardec, explica todo esto? Y no es chiste y es tétrico al mismo tiempo, me parece. Páginas 63 y 64 dice: es importante resaltar los conceptos de esta comunicación. ¿De quién? Del espíritu de San Agustín. ¿Cómo? Por la forma clara con que se expresan e integran armónicamente con otros espíritus que sobre el mismo tema se exponen acá en la obra de Kardec. ¿Cómo? Allan Kardec dice que el espíritu de San Agustín vino a explicar la reencarnación y quién es Cristo realmente. Eso no sabía. Ahora, ¿es casualidad o para dónde estamos yendo con el espiritismo moderno? Dice San Agustín, o sea, San Agustín, el espíritu de San Agustín que se le presenta a Allan Kardec. Hola, soy San Agustín. Te vengo a explicar Mateo 16. Dice San Agustín en lo que se ha leído, comilla, de esta manera, le dice el espíritu de San Agustín, marchan en forma paralela el progreso del hombre, el de los animales, que son sus auxiliares, el de los vegetales y el del habitáculo, porque en la naturaleza nada hay estacionario. ¿Se acuerdan? La naturaleza gime a una. Sí. Cuán grande y digna de la majestad del Creador es esta idea, dijo el espíritu de San Agustín, y manifiesta uno de los espíritus que integran la pléyade denominada el espíritu de verdad, que revela la doctrina espírita. La siguiente fórmula: el alma pareciera haber sido el principio inteligente de los seres inferiores de la creación. ¿No hemos dicho ya que en la naturaleza todo se eslabona y tiende a la unidad? Reconocer la grandeza de Dios en esta admirable armonía que hace que en la naturaleza todo sea solidario. ¿Se acuerdan anoche? ¿Qué es la transmisión mística del pecado original de Adán? Es compartir solidariamente la responsabilidad y culpa de Adán. Creer que Dios haya podido realizar algo sin un objetivo determinado y crear seres inteligentes desprovistos de futuro sería blasfemar de su bondad, que se extiende sobre todas sus criaturas. Y sigue. ¿Qué está diciendo el espiritismo moderno? En su concepto de pecado.
el espiritismo moderno en su concepto de pecado y según la explicación del Espíritu y San Agustín, dice que el pecado en realidad no es transgresión de ninguna ley, sino que es el acto soberano de Dios de la evolución espiritual. Me adelanto, no se enojen conmigo. Hoy, tristemente, aunque le va a parecer una locura, pero me adelanto. Hoy en el mundo adventista esto se llama crecimiento en Cristo. Doctrina 11. Número 11. Donde ya crecer en Cristo no es renunciar al pecado, sino crecer en Cristo es evolucionar espiritualmente a través de las 40 madrugadas, por ejemplo. Eso es. Y ya lo vamos a ver. ¿Cómo sabemos? Bueno, hay muchas pruebas, pero para cerrar un poquito, aunque vamos a hacer un descanso y después seguimos, lo que queríamos plantear era que el concepto de pecado en sus distintas formulaciones tenemos que el mundo católico, evangélico y espiritismo moderno coinciden en su concepto de que en definitiva el pecado no tiene su problema por el lado de la transgresión de la ley de Dios, sino que en definitiva es otra y muchas otras cosas. ¿Se entiende? O sea, el concepto común es que en definitiva el pecado no es un problema como transgresión de la ley. Ahora, curiosamente, ¿quién es el espíritu, según ellos mismos, que plantea esta posición en el catolicismo, en el mundo evangélico, y ahora descubrimos que también en el espíritu moderno? ¿Quién? ¿Quién? Agustín. Agustín. Es decir, Agustín con su doctrina y fue un eslabón que unió todo a estos tres. Y tristemente hoy en el adventismo actual, pregunta antes de hacer la pausa, ¿qué concepto estamos asumiendo? Se está uniendo también por lo que hemos leído. ¿Se está uniendo o ya se unió? No, ya se unió. Ya. En la declaración doctrinal. Doctrinal por lo menos. Y también me parece que en el pensamiento de cada uno hay una forma de vida. De vuelta. Cristo es afectado en cuanto a quién es Cristo, quién dicen los hombres que es Cristo y quién decimos nosotros que es Cristo, en tanto el concepto de pecado, que fue lo que Dios vino a solucionar con su encarnación, según 1 Timoteo 3:16, ¿sí o no? Sí.